Gracias por estar aquí con nosotros en Radio TV Taina. Soy Nancy Palacios y me da mucho gusto poder recibirlos. Como siempre, es un placer tenerlos aquí y sobre todo para que todos ustedes conozcan de varios acontecimientos y saquen sus propias conclusiones. Y escuchen de voz de nuestros invitados todo lo que han vivido y luchado por un mundo mejor. Quiero presentarles a unos grandes amigos. Ellos son Antonio Orozco Michel y José Luis Esparza. Antonio Orozco Michel fue integrante del Frente Estudiantil Revolucionario, FER, en Guadalajara, Jalisco, México, en 1970 y posteriormente militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se fundó el 15 de marzo de 1973. Fue preso político. Lo encarcelaron el 21 de febrero de 1974, en donde estuvo hasta el 22 de enero de 1976, fecha en que junto con otros 5 compañeros se fugaron de la cárcel de Oblatos para reincorporarse a su organización. Vuelve a ser detenido el 11 de abril de 1977 en la Ciudad de México. Estuvo en prisión hasta el 30 de agosto de 1982, cuando obtuvo su libertad a consecuencia de la ley de amnistía decretada por el gobierno federal encabezado entonces por José López Portillo. Actualmente es integrante del colectivo Rodolfo Reyes. ¿Qué es la Liga Comunista 23 de septiembre? Eh, bueno, es el resultado de un proceso de, de búsqueda de conformar una organización revolucionaria que se planteara la, la lucha por un cambio verdadero, la lucha, la lucha por una transformación de la sociedad mexicana dominada por el sistema capitalista y la lucha por el socialismo. La Liga Comunista 23 de septiembre eh, es el resultado de un proceso de discusión y de análisis en el cual diversos compañeros buscaban la, la, la construcción de un verdadero partido que representara a la clase proletaria, al proletariado y a todos los demás oprimidos. Este pensamiento de la izquierda que rompe con la izquierda tradicional de México, que se separa de ella y deslinda de esa izquierda tradicional desde principios de los años 60. Eh, quienes continúan en ese proceso evolutivo conforman el Grupo Popular Guerrillero que lleva a cabo la primera acción armada contra un cuartel militar el 23 de septiembre de 1965 en la ciudad de Madera, Chihuahua. Eh, ahí se da la primera acción armada en búsqueda de un cambio, de una transformación del sistema capitalista, de la destrucción del sistema capitalista y la construcción del socialismo en México. 8 años después, cuando se funda aquí en Guadalajara, en marzo de 1973, nosotros recogemos el pensamiento de Arturo Gámez García y de Pablo Gómez, que eran los principales dirigentes del Grupo Popular Guerrillero y que llevan a cabo la acción del 23 de septiembre de 1965. La Liga se conforma eh, a partir de la confluencia de diversos grupos político-militares de varios estados, los cuales ya venían teniendo intercambio
de puntos de vista, de análisis, de discusiones en torno a la situación que se vivía en nuestro país en relación a a las acciones criminales que llevaba a cabo los gobiernos de entonces, en ese caso, encabezados por Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente por Luis Echeverría Álvarez. La conformación de la Liga Comunista 23 de septiembre se plantea además llevar a cabo una actividad armada de confrontación directa con el aparato policíaco y militar del gobierno. Eh, y esto, obviamente que lo plantea deslindando campos para con organizaciones eh, armadas, otras organizaciones político-militares en el país, definiéndose como una organización que no avala el terrorismo ni avala el militarismo, que seguía desde un principio por el marxismo-leninismo. Eso es lo que caracterizó el surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y bueno, pues eh, desde ese momento lleva a cabo una serie de acciones y de propaganda a través de su periódico Madera. Eso es el, el significado de Liga Comunista 23 de septiembre. Tenemos el gusto de contar con otro militante de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Él es José Luis Esparza. Participó en el movimiento de huelga del Tecnológico de Ciudad Juárez a principios de los 70. Después, en 1973, estuvo en el Comité de la Liga Comunista 23 de septiembre en Ciudad Juárez y en 1975 en el Comité de la Brigada Roja de la misma. En ese entonces, Distrito Federal. Actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué se crea la Liga Comunista 23 de septiembre? La Liga Comunista 23 de septiembre surge por una necesidad de educar y organizar al proletariado en México, dándole continuidad a la lucha por el socialismo y en el contexto de todas las luchas que se venían dando desde atrás, tiempo atrás. Y a la vez era la necesidad de enfrentar una dictadura que estaba en crisis y estaba en crisis porque el movimiento del 68 lo puso políticamente en crisis. Y había que continuar esa lucha contra esa dictadura que Vargas Llosa la caracterizó muy bien como una dictadura perfecta. Ahora, ¿cuál era la tarea principal estratégica de la Liga? Era la de educar y organizar al proletariado para crear un partido y un ejército revolucionario para impulsar la huelga política y ir generando un ambiente que empujara hacia una insurrección. No, la Liga no tenía apoyo de fuera, exterior, de ningún tipo, menos de Cuba, por la situación diplomática que había entre los dos países, México y Cuba. Por lo tanto, tenía que autofinanciarse con acciones guerrilleras para financiar el periódico Madera, que era el medio por el cual la Liga se dirigía a los sectores obreros, a determinados sectores obreros, y a su capacidad de atender a esos sectores. Y su plan era ligarse a los obreros,
ninguna fuerza de izquierda impulsó tanto el trabajo con los obreros de esta manera. Claro, también se tenía trabajo de otras organizaciones, pero la Liga tomó esa estrategia, este, proponiéndole a los obreros formar brigadas y comités clandestinos obreros para ir conformando el partido del proletariado. La Liga en sí no era una gran fuerza militar que pudiera enfrentar al ejército eh, del Estado mexicano. Obviamente, pues con todo el armamento y toda la modernidad y los recursos y el apoyo de la contrainsurgencia norteamericana, pues era una desigualdad enorme. Entonces, lo que la fuerza de la Liga estaba en sus acciones guerrilleras que tenían que ver con la organización y la propaganda y la organización. Además, las acciones guerrilleras metían en jaque y daban una especie de desorden, de inestabilidad, cuando se amenazaba o se intentaba secuestrar a burgueses destacados como Eugenio Garza Sada o la hermana del presidente López Portillo. Entonces esas eran las armas de la Liga. Desgraciadamente, bueno, en todo ese proceso, los enfrentamientos y la represión fueron debilitando el aparato de combate de la Liga y fue perdiendo un poco de capacidad de sus operativos, pero nunca dejó hasta el último momento y hasta el último dirigente, nunca cesó en su propaganda y por lo tanto siempre se mantuvo en esa línea. Y empezaba a dar frutos de alguna manera porque empezábamos a captar no solamente estudiantes, sino también obreros, aunque fuera un poco lento, pero pues se puede decir el ejército de la burguesía pues derrotó a la Liga militarmente, nos aplastó y pues ahí quedó la organización trunca, pero lo importante de la Liga es que ante los problemas graves que tiene la sociedad, que son irresolubles en la sociedad burguesa, aunque haya una línea progresista o de izquierda de la burguesía, o sea, me estoy refiriendo a la izquierda liberal de la burguesía, aunque haya propuestas de capitalismo de terciopelo, no se pueden solucionar. Miren, vean lo que está sucediendo en Sinaloa o en Chiapas con los grupos de narcotraficantes que se están enfrentando, por decir algo, esa violencia que afecta a la sociedad, ¿cómo se va a resolver si no participamos toda la sociedad en ese sentido? Y para eso necesitamos democracia. Bueno, ya para despedirnos, pues a mí me gustaría hacer un comentario a propósito de esta entrevista con Antonio Orozco Michel y conmigo. Pues simple y sencillamente es un orgullo haber participado en esta lucha revolucionaria. Toño y yo tenemos un buen rato participando, cerca de 50 años ya que nos conocemos, y para mí pues es un honor y lo que buscamos es que la juventud se acerque y a hacer conciencia y a rescatar la historia, porque la lucha sigue, porque ahí están los problemas para las nuevas generaciones y para la nueva sociedad. Y no podemos despedirnos sin hacer un agradecimiento a Radio TV Taina y agradecerles que nos hayan dado este espacio y felicitarlos por su programa. Además de mandar un saludo a los compañeros revolucionarios independentistas de Puerto Rico. Les reconocemos su continuidad y su resistencia desde aquellos años. Y es un honor para nosotros tener compañeros con esa firmeza como han sido los revolucionarios puertorriqueños.
Muchas gracias. Qué gusto contar con estos grandes ponentes. Muchas gracias por enriquecernos con sus vivencias. Y felicitamos a Antonio Orozco por su excelente libro, La fuga de Oblatos. Por cierto, súper recomendado. En Días para la Memoria, con el tema Grito de Lares, tendremos a Elda Carreño Ortiz. El día de ayer, 23 de septiembre de 1868, es recordado en la comunidad puertorriqueña y latinoamericana como una fecha de gran significativo histórico. En este año 2024 se conmemoran los 156 años del Grito de Lares, movimiento independentista inspirado por el gran luchador e intelectual Ramón Emeterio Betances y comandada por el venezolano Manuel Rojas Luzardo. Una figura principal de la lucha de independencia de Puerto Rico fue la del médico, escritor, revolucionario, humanista y organizador del Grito de Lares, Ramón Emeterio Betances. Nace en Cabo Rojo, Puerto Rico, en 1827 y muere en París 1898. Formado en Francia y dio la vida por su patria. Betances formó el Comité para la Independencia de Puerto Rico, junto con Segundo Ruiz Belvis, ambos exiliados en República Dominicana, en donde organizaron una expedición que fue abortada, pero organizaron un levantamiento al poniente de la isla, acción que queda en manos del venezolano Manuel Rojas Luzardo, a quienes Betances nombra comandante del Ejército de Liberación. En la isla se habían conformado dos células, una en Mayagüez y la otra en Lares, que era el centro de operaciones de la insurrección. El 23 de septiembre de 1868 se produce el Grito de Lares, dirigido por Manuel Rojas. Este nace en Obispos Barinas, Venezuela, en 1831. Increíble aportación, amiga Elda Carreño. Sigamos con nuestro segmento cultural, donde tendremos una entrevista al cineasta puertorriqueño Tito Román Rivera, Titón. Acompañemos a nuestro amigo Enrique Caruqui en esta interesante conversación. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí nos encontramos con un amigo de Puerto Rico, un cineasta, entusiasta, Tito Román o Titón, porque han de saber que ya ahí ya nos indicó por qué es Titón también, Tito. Eso es gracias. Preséntate, por favor, Román. Bueno, Caruki, un placer saludarte a ti y a todas las personas que sintonizan este gran programa, que es un programa educativo que tiende puentes entre nuestros pueblos. Así que un abrazo para ti y todas las personas del equipo de trabajo que nos invitaron y nos dan la oportunidad de poder hablar de nuestros proyectos acá. Tito Román Rivera, un boricua amante de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, tuve la suerte de vivir 3 años en Cuba. Estudié en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y allí fue que me empezaron a apodar los cubanos como Titón. Así que me gusta eso, ¿verdad? Porque que tiene que ver con un momento especial de mi vida y pues siempre me gusta usar ese seudónimo también. Pues bien, Titón, vamos a dar un poquito de ese panorama que has llevado a cabo, lo que has hecho, lo que has realizado como cineasta social, político, toda esa área que has desprendido y dentro de todo eso hay un documental que no entiendo que es uno de tus primeros documentales o uno de los más formales, que es El Antillano. Eso es correcto. El documental El Antillano, que ahorita te estaba aquí, antes de que empezáramos a grabar, te estaba mostrando la bandera antillana, que la pueden ver en nuestro documental, está disponible en el canal de YouTube de Caserío Films.
Y bueno, el antillano presenta la historia del padre de la patria puertorriqueña, que es este que está por aquí, Ramón Emeterio Betances, que luchó en el siglo XIX por la independencia, la liberación nacional de Puerto Rico, luchó por la abolición de la esclavitud, luchó por la justicia social y luchó, yo creo que lo más importante, ¿verdad? El legado más importante que deja es la idea de una confederación antillana que integrara las voluntades de los pueblos del Caribe, y creo que ese es su mayor legado y por el cual debe de ser recordado siempre y emulado, ¿no? Yo creo que es un proyecto que se quedó pendiente y por eso es que nosotros decidimos hacer esa bandera, porque ese sueño del doctor Ramón Emeterio Betances de unificar los pueblos del Caribe todavía tiene una vigencia en pleno siglo XXI y nosotros lo demostramos en nuestro documental El Antillano. Así que la invitación nuestra para todas las personas que se interesen por el trabajo de Caserío Films es que visiten nuestro canal en YouTube y puedan disfrutar de estos trabajos que hemos hecho disponibles para todas las personas en todas partes del mundo. Ahí se encuentra nuestro primer documental El Antillano y también uno que trabajamos en Tu Patria, porque a nosotros nos gusta unificar Latinoamérica y pues hicimos un documental en México en solidaridad con los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los 43 que desaparecieron en el 2014. Hicimos un proyecto de solidaridad que se titula Ayotzinapa en mí. Ayotzinapa en mí. Por ahí Freddy Vadillo va a estar tirando un poco de imágenes para que la gente de lo que nosotros hemos estado haciendo. Sí, yo creo que ahí el compañero Freddy va a estar subiendo los links para donde pueden ver ese material, Titón. Y seguramente la gente les llamará la atención y verán parte de ese trabajo. Pero ¿qué te parece, Román, si antes de continuar vemos esos un poquito más sobre el siguiente documental que es Psiquis, Román? ¿Por qué no Sí, dejamos ver un poquito ahí a nuestra gente, algunos fragmentos como una especie de tráiler ahí para que vean más o menos el trabajo que estás realizando y que ya posteriormente nos informes dónde podemos ver este material? ¿Te parece? excelente, excelente. Pues con ustedes el trailer oficial de Psiquis, un giro de colonial. Muy bien. Yo creo que la estadidad es nuestra mejor opción, que se prueba por el hecho de que los 5 millones, casi 6, que se fueron para allá, regresan de vacaciones, pero tienen una vida buena, y es una lástima que no traigamos ese modelo económico aquí. Vamos de camino a mi escuela elemental, la escuela Manuela Pérez, aquí en el caserío Manuela Pérez. Estamos ready para votar. El tema del colonialismo es más profundo que el debate del estatus. Para abordar nuestra psiquis y sus traumas hay que analizar nuestras conductas, hábitos, vicios, prejuicios y contradicciones. Estos primeros 30 años de la presencia norteamericana en Puerto Rico fueron un impacto tan y tan grande en la forma de pensar de los puertorriqueños, en que se obligó a la gente a jurarle una lealtad a una nueva visión de mundo, la visión de los norteamericanos, de poner a Washington como héroe. Porque el pueblo puertorriqueño tiene que saber que nosotros somos España, los puertorriqueños somos españoles. Combinar el análisis histórico, el pensamiento crítico y las herramientas del neuroaprendizaje será mi ruta. Se presenta ahí ese vínculo muy estrecho entre dos pueblos, que los problemas no es solamente de México, es un problema también para Latinoamérica, para Puerto Rico. Y de ahí la importancia de impulsar esa confederación, que déjame decirte, puntualizar una cosa, Titón. Nosotros, el inicio de Radio TV Taína tiene que ver con eso. Había gente de Puerto Rico, había gente de Haití, sigue habiendo gente de Puerto Rico, de México, de Venezuela,
de Colombia, de Perú, y la idea era seguir impulsando ese principio de esa confederación que tanto habló Betances, ¿no? Entonces, pues vamos por el camino, por ahí seguimos andando, pero Román, ¿por qué no nos hablas sobre tu segundo documental, que es el tema de Psiquis? Sí, ya sí que hizo un giro de colonial, sería nuestro tercer largometraje, pues El Antillano, Yosinapa en mí, y sí que hizo un giro de colonial que llega para plantear, ¿verdad? Un reto al pueblo puertorriqueño de cambio de mentalidad. Es un llamado a la conversación sobre la necesidad de un cambio urgente de nuestra mentalidad y entender lo violento que ha sido el proceso colonial, cuáles han sido los traumas generados por esa experiencia colonial, cuál ha sido el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo en el pueblo puertorriqueño, cómo se ha construido nuestra mentalidad. Entonces, el documental lo que abre es una conversación sobre eso, tomando la figura de Frantz Fanon como marco teórico, el pensador de Martinica, pensador caribeño también. Entonces, hay como una continuidad, ¿no? De seguir fortaleciendo el conocimiento y seguir presentándole a las personas el pensamiento caribeño, el pensamiento antillano que tanto ha aportado a la humanidad, pero que a veces en el Caribe lo hemos olvidado precisamente por el mismo proceso violento de colonización al que han sido sometidos nuestros pueblos y que siguen divididos y que siguen atacados. Todas las situaciones del Caribe están estrechamente vinculadas a la experiencia colonial, a la experiencia violenta del colonialismo. Y el planteamiento principal que además queremos realizar con este documental es que más allá de conquistar la independencia, hay un proceso de descolonización que es el que le llamamos el giro de colonial, donde nosotros rompemos con toda esa mentalidad y esa narrativa eurocéntrica que se nos pretende imponer, esa narrativa gringocéntrica, que no solamente en el caso de Puerto Rico se manifiesta en México, se manifiesta en Colombia, se manifiesta en todos los países de América Latina. Bueno, más reciente ahora vemos como Milei acepta el militarismo norteamericano en Argentina. Entonces, en lo que es el militarismo y el colonialismo y todo ese proceso también de cómo nosotros vemos la vida a través de la imposición de una sociedad de consumo, que es el modelo que impone el imperio norteamericano al resto de los países, pues es una convocatoria a darle un giro a eso, que a pesar de que, ¿verdad? En el caso de América Latina, a pesar de que son países que ya son repúblicas, tenemos que despertar y hacer un rompimiento con la visión eurocéntrica y gringocéntrica en que estamos dirigiendo los destinos de nuestros países, y tenemos que rescatar nuestra verdadera historia y tenemos que reafirmar y realzar esos conocimientos también ancestrales que son una herencia, que esos colonizadores trataron de borrarnos de nuestra historia y trataron de alejarnos de la visión de mundo, la visión filosófica que tenían nuestros ancestros, donde hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría de la cual tenemos que beber. No quiere decir que vamos a regresar tal y cual como era en el pasado, no es eso lo que pretendemos, pero ciertamente es que se reconozca todas las visiones y las verdaderas identidades de nuestros pueblos ancestrales, los pueblos originarios y también en el caso del Caribe, sobre todo, toda la herencia afro que nosotros tenemos, que hay todo un conocimiento y una aportación importante y valiosa que hay que reconocer y que deberíamos, ¿verdad? En ese proceso de crear algo nuevo, que es cuando ya damos el giro de colonial, que rompemos con el eurocentrismo y el gringocentrismo, ¿qué es lo que se va a formular desde nuestros pueblos? A nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel intelectual, a nivel económico, a nivel de visión de mundo. Y en el documental sí que es un giro de colonial. Por ejemplo, nosotros nos damos la oportunidad de visitar Washington un 4 de julio para ver cómo es que los norteamericanos celebran su independencia, para saber nosotros cuál es la mentalidad del que nos coloniza a nosotros. Y cuando nosotros vamos a un 4 de julio en Washington, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una sociedad completamente militarista, que su ideal de libertad está fundamentado en el militarismo. Y pues, ¿a dónde nos va a llevar esa visión de mundo? ¿A dónde nos está llevando?
esa Sí. visión de mundo. Y por eso es que el giro de colonial son muchas conversaciones, son conversaciones profundas, pero nosotros hemos tratado de lo más simple posible, así como yo hablo, que hablo de pueblo, hablo claro, eso mismo, llevarlo a un documental para que las personas que no tienen tanta formación política, tanta educación política, se vean atraídos por estos temas, conozcan quién fue Frantz Fanon, conozcan parte de la verdadera historia de Puerto Rico, cómo se nos ha perseguido, cómo el colonialismo sí afecta nuestra psique, nuestra mentalidad, nuestra identidad, nuestro desarrollo cultural e intelectual como pueblo. Por ahí es que va la cosa, básicamente. Sí, Titón, pues lo que es muy claro o evidente es que el antillano eh, pareciera que seguramente, Titón, va a haber una trilogía. ¿Por qué lo digo? Porque eh, cuando uno se ve y recupera la memoria histórica de un Betances, todo un personaje para los puertorriqueños. A los norteamericanos no les dice nada. Es más, ellos han intentado desaparecerlos, han intentado borrarlos de la historia. Pero el recuperar esta memoria histórica obviamente mete a la gente en un conflicto cuando se quiere reconocer como puertorriqueño. Y de ahí la importancia de este otro trabajo que has realizado en Psiquis, Titón, porque seguramente lo vas a tener que concluir con algún, por eso yo digo que va a ser una trilogía ahí, Titón. Espero que así sea. Y tú Sí, me, tú me bueno, dirás, o sea, Karuki, el planteamiento que nosotros hemos estado haciendo es que ya esto es una trilogía, la tengo tatuada en mi brazo, está aquí. Mira, ahí tú puedes ver el logo de Betances, el logo de Ayotzinapa en mí y el logo de Psiquis. Ahí está la trilogía. Para mí, esto es un bloque completo porque yo soy latinoamericano y yo tengo una historia también en común con México. Yo a nivel personal, por mi realidad colonial, mi padrastro se convirtió en militar del ejército de los Estados Unidos. A mi padrastro lo mandaron a vivir a Texas, El Paso, Texas. Yo decidí vivir con mi mamá allá y estudié grado 11 en El Paso, Texas, y ese fue mi primer acercamiento a la cultura mexicana, la cultura fronteriza de todos los mexicanos que van desde Ciudad Juárez al Paso y se pasan cruzando. Y yo viví eso, estudié con personas que eran migrantes de México, de esa área de Ciudad Juárez, y yo de joven ya tuve una conexión con México, pero la tuve porque, pues, por lo que ya te expliqué, por una razón colonial, porque mi padrastro se decide meter al ejército de los Estados Unidos por nuestra condición colonial con Estados Unidos. Entonces, ya ahí eso tiene que ver con mi historia, por eso se llama Ayotzinapa en mí, porque yo hablo del caso de Ayotzinapa, pero lo hablo desde mi perspectiva. Usted tiene que estar, cuando vea ese documental, tiene que estar bien atento a lo que son los poemas. Y la utilización de los poemas, donde a través de la metáfora nosotros hacemos una serie de planteamientos políticos, espirituales, filosóficos, que es lo que nos acompaña a nosotros, lo hacemos también en el proyecto de Betance, que utilizamos el recurso del poema, y ahora en Psiquis también lo hacemos. Entonces, los tres documentales tienen una estética en común, tienen un formato en común y tienen unas temáticas en común donde, como tú muy bien dijiste, nosotros rescatamos la historia. Y en los tres documentales se rescata la historia porque, como te mencioné, en el de Ayotzinapa, pues hablamos de Antonio Valero y eso es un rescate de la historia también. Y en el documental de Psiquis, pues hacemos una serie, ¿verdad?, de rescates históricos presentando situaciones que demuestran, ¿verdad?, parte de la historia de Puerto Rico que no es oficial, que no se promueve en las escuelas ni en las universidades, sí. porque el régimen colonial oculta la verdadera historia de manera intencional. Hay un diseño de mentalidad colonial que responde al interés del régimen para que las personas no se vayan en contra de ese propio régimen. Entonces el régimen dijo cuando llegó, aquí nosotros tenemos que imponer una forma de ver el mundo, tenemos Así que es. imponer una mentalidad. Y en uno de los libros que utilizamos, que lo mencionamos en el documental, este libro que tengo aquí, que es bien importante, y lo tomo porque en el documental yo lo muestro, la americanización en Puerto Rico y el sistema de instrucción pública de 1900 a 1900 de Aida Negrón Montilla, habla de esos primeros 30 años de cuando los norteamericanos llegaron a Puerto Rico a imponer
todo su poderío, no solamente el poderío militar y económico de explotación, sino también el cultural, de tratar de evitar que nosotros continuáramos hablando en español. Y el hecho de que yo esté aquí contigo ahora hablando en español, eso representa parte de una victoria del pueblo puertorriqueño que ha resistido de distintas maneras y que todavía hoy sigue resistiendo, y que vamos, a pesar de la persecución, de tanta manipulación, de tanto trasteo con nuestra identidad, porque eso de tú llegar y los primeros por 30 años intentar obligar a la gente a borrarle su idioma, y de manera violenta borrarle su historia, que la gente no supiera quién era Ramón Emeterio Betance, que la gente no supiera quién era Antonio Valero, que la gente no supiera quién era María Mercedes Barbudo, Lola Rodríguez de Tío, y entonces que empezáramos ahora a celebrar el Día de Washington. Eso es lo que pasa, y este libro lo discute. Entonces el llamado nuestro, en nuestro documental, sí que hizo un giro de coloniales a 3 cosas principales. Rescate de la verdadera historia, número 1. Para arreglar ese problema. Número 2, promoción y estimulación de una cultura de pensamiento crítico, que es lo que queremos, que la gente no sean robots, que llegó fulano de tal y es el nuevo líder y me va a imponer una forma de ver el mundo. No, nosotros queremos un país donde la gente tenga una cultura de pensamiento crítico y donde cada cual se encargue de investigar por su propia cuenta y elaborar su propio pensamiento. Claro está, tenemos que llegar a consenso, no es que cada cual va a construir su mundo, claro, pero que no seamos marionetas de nadie. Un pueblo culto, un pueblo libre, y nuestros grandes próceres siempre lo dijeron, y eso es lo que nosotros venimos aquí a reivindicar. No es otra cosa que lo que hizo Eugenio María de Hostos, también con su pensamiento, José Martí y otros tantos y tantas mujeres y hombres que nos han dejado legado grande y que de cierta manera pues muchos los han querido olvidar porque no les conviene que los reconozcamos ni que su pensamiento continúe vivo ni sus ideas continúen vivo. Y tercero, ¿verdad? Como ya te dije, de estos 3 puntos principales, la creación de una nueva mentalidad. Es posible crear una nueva mentalidad, y nuestra neuroplasticidad en nuestro cerebro nos permite, tiene esa capacidad, no importa qué edad tú tengas. Ciertamente cuando tú eres más joven, tu neuroplasticidad funciona mejor que cuando tienes mayor edad, ¿no? Pero como quiera, la neuroplasticidad no se acaba hasta que tú te mueres. Entonces siempre hay una posibilidad de nosotros volver a moldear nuestro cerebro, y el planteamiento principal que hacemos con este documental es que tenemos que sacar toda esa basura colonial y hacer una nueva programación intencional desde el giro de colonial, que es haciendo esas cosas que ya te he planteado. Y yo agregaría algo más, Titón. Los boricuas, como los mexicanos, tenemos un chip, tenemos una memoria histórica que a lo mejor en algunos momentos se encuentra opacada, obstruida, pero en el momento en que se recupere ese chip y empiece la gente a reconocerse como tal, entonces volveremos a ver a los boricuas como son los boricuas, ¿no? Volverán a ser dueños de su patria. Pero una última pregunta, Titón. ¿Hay posibilidad de, si no estoy mal, del el estreno de Psiquis apenas va a ser, o ya está estrenada esta película, Titón? Sí, no, ya esta película estrenó y actualmente se está presentando en los cines comerciales de acá de Puerto Rico a través de la cadena Caribbean Cinemas, y estamos recorriendo varios pueblos. También hemos presentado en universidades, en escuelas, en comunidades. Y recientemente estuvimos en una gira por Latinoamérica, visitamos 7 países, en 3 meses y medio logramos impactar con nuestro proyecto 7 países de Latinoamérica, que los quiero mencionar y mandarle un saludo con mucho cariño a nuestros hermanos de Colombia, a nuestras hermanas de Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México. O sea, la experiencia fue muy maravillosa. Cómo reciben el documental en estos países, me dio mucha satisfacción, porque yo como realizador logré confirmar que mi proyecto trasciende fronteras, que aunque es un documental que se basa en la realidad política, social, económica, histórica y cultural de Puerto Rico, logra llevar un mensaje contundente de movilización también a otros pueblos hermanos. So que
usted puede ser mexicano, usted ve este proyecto y usted va a decir, diante, pero eso es igual aquí en tal cosa. Ajá, exactamente. Pues eso lo tenemos que hacer aquí también. Entonces el giro de colonial no solamente va a Puerto Rico, es para Latinoamérica completo, porque todos los pueblos de nuestra América vivieron procesos coloniales que todavía permanecen a pesar de que se lograron las repúblicas y se lograron, ¿verdad?, unos gobiernos bajo la independencia, pero lo que está acá arriba en el cocote todavía es el eurocentrismo. Entonces, hasta que no cambiemos eso, no vamos a romper completamente con el colonialismo. Así es, Titón, así es. Es necesario que tengamos esos links de conexión para que la gente también tenga la necesidad o la oportunidad de ver estos documentales con calma, los pueda revisar con todo detenimiento, porque lo agradecemos por parte de Radio TV Taína. Gracias a ustedes y seguimos unidos trabajando por ese otro mundo posible. Un abrazo para todos y todas. Así es, Titón. Gracias, un abrazo también para ti. Qué excelente plática entre nuestros amigos, el cineasta Tito Román Rivera y Enrique Caruqui. Tenemos el honor de contar con la participación del doctor Ramón Nenadich. Él es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Es presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Nos presentará una nota sobre Antonio Vicente Miguel Valero de Bernabé Pacheco, quien nació en Fajardo, Puerto Rico, el 26 de octubre de 1790. Fue un líder militar, quien luchó por la independencia de su país. Fue clave en la independencia de América Latina y por ello fue conocido como el Libertador de Puerto Rico. Falleció el 7 de junio de 1863. Saludos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida del general Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, quien nació en Fajardo el 26 de octubre de 1790 y a la temprana edad de 13 años fue enviado por su familia a España para continuar una carrera militar. Allí se distinguió dentro de sus compañeros y en el 1808 Napoleón invadió España. Valero fue reclutado al ejército español, distinguiéndose en varias batallas como la de Tudela y el segundo sitio a Zaragoza, donde fue herido en un tobillo y hecho prisionero. Luego logró escapar y se unió nuevamente a las tropas del ejército español. Eventualmente siguió trabajando en España en la carrera militar una vez se logró la independencia en el 1814. Posteriormente fue enviado a México en el 1821 con el general Juan de O'Donoghue, que era encargado de tratar de hacer la paz en México con los insurrectos dirigidos en aquel entonces por Vicente Guerrero. Cuando llega a México, Valero, que era republicano, le dijo a O'Donoghue que él se iba a incorporar a las fuerzas independentistas mexicanas, lo cual hizo. Llegó a tener el título de jefe de Estado Mayor del Ejército Mexicano. Una vez se logra la independencia de México, él conspira contra contra Agustín de Iturbide, que se declara emperador, y entonces tiene que huir de México y se va para Sudamérica para incorporarse al Ejército Libertador de Simón Bolívar. De allí es enviado a Perú con un batallón que él dirige para ponerle fin a la última presencia española en América del Sur, que se habían atrincherado el ejército español en el Fortín del Callao. Una vez se logra la rendición del Callao, Valero es condecorado por Simón Bolívar, es destacado como un gran héroe de esa gesta y enviado posteriormente a Panamá de gobernador militar. Allí en Panamá fue coordinador del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar. Más tarde regresa a Colombia, donde ejerce varios cargos administrativos militares, incluyendo la gobernación del estado de Boyacá.
Es partícipe de varias guerras internas en Venezuela entre los desafectos de Bolívar y él, que siempre fue fiel a la idea bolivariana de la unión de toda la América Latina en una sola nación. Luego de haber ocupado varias posiciones como administrador en Colombia, muere finalmente en el 1863. Sus restos no se encontraron, después de un tiempo desaparecieron debido a lluvias y mal tiempo en Bogotá, y hoy contamos pues con esta historia. En Fajardo se encuentra un monumento ecuestre, fue el primer monumento ecuestre en nuestro país, dedicado al general Antonio Valero de Bernabé. Doctor Ramón Nenadich, infinitas gracias por acompañarnos y por tan valiosa aportación. Como siempre, es un placer poder presentar a alguien tan especial como lo es la doctora Sonia Santiago Hernández. Ella es portavoz de Madres contra la Guerra. Fundó su organización el 1 de mayo del 2003, teniendo un hijo soldado en Irak. Es psicóloga clínica. Dirigió un programa de asistencia a víctimas de crimen y trabajó muchos años en las cárceles juveniles. ¿Cuándo y por qué surge Madres contra la Guerra y el rol de Madres contra la Guerra en la descolonización de Puerto Rico? Buenas tardes, mi nombre es Sonia Santiago Hernández y soy la fundadora de la organización Madres contra la Guerra desde Puerto Rico. Madres contra la Guerra se funda por esta servidora el 1 de mayo del año 2003, teniendo yo un hijo guerreando con las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en Irak. Mi hijo había estado desempleado alrededor de 8 meses y estaba buscando trabajo y no lo conseguía. ¿Y qué pasa? Que aquí en Puerto Rico él tenía unos préstamos estudiantiles y los bancos comenzaron a hostigarle que tenía que pagarlo, y él, para no preocuparnos a nosotros, pues, ¿qué hizo? Canjeó su vida, su salud, su futuro por 8,000 pesos, que era lo que él debía. Cuando nos enteramos fue el día anterior y yo le digo, hijo, ¿y si se manda una guerra? Y él me dice, mira mami, no seas negativa, yo voy a cumplir los 4 años y ya. Lamentablemente el tiempo me dio la razón y él entró con la fuerza de ocupación. Así que el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras del 2003, yo fundé Madres contra la Guerra con otras compañeras que busqué apoyo y se logró. Nosotros tenemos una visión de que el mundo no puede seguir con esa agenda de muerte, como son el genocidio en Palestina, como son las problemáticas que hay en Ucrania, en Sudán, en el mismo Haití, nuestro vecino. ¿Por qué? Por el afán de lucro de los inversores de la muerte. Las guerras son un gran negocio. Ya desde Irak, él me decía, mami, aquí me han puesto a vigilar los pozos petroleros, porque ustedes saben que Irak está situado sobre una gran fuente de petróleo en el área de Mesopotamia. Mi hijo vino enfermo, mi hijo vino con condiciones de salud física y emocionales, y gracias a Dios que vino vivo, porque muchos de ellos vinieron en féretro. Y entonces, nosotros tenemos la visión de que, y la realidad es que si Puerto Rico no fuera una colonia de los Estados Unidos, no hubiera servicio militar de los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Porque desde el 1917 que nos impusieron la ciudadanía yanqui, no han hecho otra cosa que reclutar jóvenes para sus agendas de muerte y de ocupación en países hermanos. Porque en Puerto Rico jamás hemos declarado la guerra a ninguna otra nación, y nos duele en el alma que nuestros hijos e hijas militares tengan que ir a guerrear a otros lados. Es injusto. Y no solamente para el joven, sino también para sus familiares. Entonces, las Madres contra la Guerra tenemos una visión bien particular. Ha habido
miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que han fallecido en las guerras de los Estados Unidos, guerras de ocupación, como fue la de Vietnam, donde murieron 338 puertorriqueños, como la de Corea, que murieron más de 700 puertorriqueños. Entonces, nosotras queremos evitar que esta situación continúe, pero definitivamente queremos destacar hasta el planeta que Estados Unidos ocupa gran parte del territorio nacional puertorriqueño. Por ejemplo, las prácticas militares que hicieron en nuestras islas, municipios de Vieques y Culebra por más de 60 años, moviendo en un ecocidio a la población puertorriqueña hacia las distintas áreas de esas dos islas. De manera que nuestra agenda es una de denuncia en apoyo a nuestros familiares militares y también de denuncia de la ocupación yanqui en Puerto Rico. ¿Cuáles son sus campañas? Pues las Madres contra la Guerra nos hemos dado a varias misiones, ¿verdad? Varias campañas. La primera es evitar que otros jóvenes entren a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y esto hay que contextualizarlo. Puerto Rico es una gran nación caribeña y latinoamericana que fue invadida por los Estados Unidos en 1898. Estados Unidos de América, porque también están los Estados Unidos de México, etcétera. Bueno, el asunto es que tan pronto impusieron la ciudadanía yanqui, también nos impusieron la ciudadanía que tenía que ver con el reclutamiento militar. En esa época era obligatorio, así que todo joven de 18 años en adelante tenía que servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y eso fue así hasta 1973, cuando se acaba la guerra de Vietnam y hubo unas grandes concentraciones durante todo ese tiempo en Estados Unidos y en el mundo entero en contra de la guerra. Entonces, aquí en Puerto Rico, por ser colonia yanqui, nuestros hijos tenían que ir a guerrear, aún en contra de su voluntad. Pero cuando la época de Vietnam, se hizo un movimiento bien fuerte, liderado por Monseñor Antonio Parrilla Bonilla, para que los jóvenes quemaran sus tarjetas de inscripción. Y yo fui parte de ese proceso. Yo tenía 17 años cuando empecé a trabajar en el Comité de Resistencia al Servicio Militar Obligatorio. Como les dije, esa es nuestra campaña todavía, porque ahora lo pusieron como que es voluntario, pero es voluntario entre comillas, porque los hijos e hijas de la clase trabajadora, los que creen que no tienen opciones de trabajo, esos son los que se van al ejército, los que están desempleados, a cualquiera de las ramas de los Estados Unidos, y les prometen villas y castillas que se les convierten en pesadillas con las guerras que tienen Estados Unidos en el mundo entero. La segunda campaña es el apoyo a los militares a su regreso de las guerras. Vienen enfermos, vienen locos y después no los atienden en el único hospital de veteranos que hay en Puerto Rico. Hay más de 200,000 veteranos y veteranas puertorriqueñas que están necesitados de atención médica y nosotros estamos ahí ayudando a esas familias, exigiendo que les atiendan y les conseguimos abogados y todo eso. Entonces, la tercera fase que tenemos es el apoyo incondicional a acompañar a aquellas familias que tienen hijos e hijas militares que tienen problemas con la justicia. Por ejemplo, tenemos el caso de doña Cristiana Martel, cuyo hijo, Cristian, está siendo procesado judicialmente porque mató a su señor padre en mayo del año 2022 y él está preso. Pero ¿qué pasa? El muchacho fue 2 veces a Irak y vino literalmente loco, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. ¿Y qué hacía doña Cristiana? Lo llevaba al hospital de veteranos y allá le decían, no, estamos en tiempo de pandemia, le mandamos los medicamentos por correo. Imagínense, yo les digo, yo soy una doctora en psicología y les quiero aclarar que es imprescindible que se atienda de inmediato una persona que tiene un diagnóstico así como de esquizofrenia paranoide y que le den la atención que requiere.
Entonces, es importantísimo la educación. Nosotros tratamos de educar para la paz, alertando sobre los abusos que se cometen dentro de las Fuerzas Armadas. Hay discrimen, hay racismo, y eso no lo queremos que las familias lo sufran, las familias y los jóvenes. Hay un muchísimo grado de alcoholismo, de drogadicción en las Fuerzas Armadas y también abuso sexual, particularmente a las mujeres. No queremos dejar este segmento sin agradecer infinitamente el apoyo que nos ha brindado Radio Taína, Televisión Taína. Muchísimas gracias por esta oportunidad y seguiremos luchando por la paz. Y uno de esos compromisos es nuestro compromiso con Palestina. Allí estamos todos los martes de 4 a 5:30 frente al Consulado Sionista de Israel, Avenida Ponce de León, 221, Atorrey, Puerto Rico. Que viva la paz, viva Puerto Rico libre, viva Palestina libre, viva nuestra América libre. Muchas gracias a nuestra fundadora de Madres contra la Guerra, la doctora Sonia Santiago Hernández. Gracias a nuestro equipo que de manera muy solidaria y cariñosa ayudan a que se pueda realizar este programa. En la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill post-mortem. A Rodrigo Lucena y a Enrique Caruto. Nuestros colaboradores, Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Adilene Morales, Alonso Villalobos, Karen Rodríguez y Michelle Jiménez. A nuestra corresponsal en Perú, la doctora Amelia del Castillo. A nuestra corresponsal de Colombia, la doctora Angélica Dueñas. A Anita Avilés en el diseño gráfico. Amigos, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, suscríbanse y regálennos un like. Radio TV Taína.